que no hace eso, pues cómo alimentar mi alma para que alguna situación que venga, pues. Para lo que venga más adelante en el futuro. Deja irlo. ¿Por qué? Porque también se dice, hey, yo he escuchado, hey, acércate a Dios, pero no te va a ir muy bien. Todo lo contrario, me ha ido súper bien. Pues claro, y es una promesa de Dios. Sí, a mí me ha ido súper bien en lo que es la psicología que aplican a la universidad a los estudiantes. Lo mismo que el ser humano tiene que trabajar 4 aspectos de su vida: lo espiritual, lo económico, lo físico y lo económico. Sí. Y yo me acerqué a Dios, puse a Dios como en el primer mandamiento. Eso es importante, ¿eh? A ver, repito otra vez, eso está muy bonito. Y de ahí todo se me acomoda a mí, todo. Repítalo otra vez del principio. Hay una etapa de la psicología que usan en la universidad. Ajá. Que el ser humano tiene que trabajar 4 aspectos de su vida para que sea feliz. Y esos 4 aspectos tienen que tener una balanza en todos. Entonces, el ser humano, conozco personas, así pues tienes que trabajar lo físico, lo económico, lo económico, lo intelectual y lo espiritual. Y allá afuera nadie trabaja lo espiritual. Algunos nomás lo económico, descuidan lo físico, unos lo intelectual, descuidan lo físico, descuidan lo económico, y unos nomás lo económico. Y yo puse primero a Dios y todo lo demás se me acomodó. Hasta el amor, si le queremos agregar, porque conocí a mi esposa. Ahí le puedo agregar otra cosa, el amor. Sí, está bien, o sea entonces, que es una promesa de Él, o sea que... Entonces a mí desde que yo hubo mi conversión, me ha ido muy bendecido y muy agradecido. Así pues, muchas gracias, muchas bendiciones. En lo económico, en la protección, en la estabilidad, en el matrimonio, pues hemos tenido, pero no sé nunca, así pues. Que la persona que dijo eso debería de decir qué le pasó a ella o por qué dijo eso a ella, ¿no? ¿Por qué dijo esa persona eso? Que le va a ir mal. Pues casi la mayoría de los videos que yo investigo, casi los sacerdotes dicen, no lo todo, pero dicen, hey, o es que se confunde uno o lo toma mal, que si te acerca a Dios, prepárate porque te va a ir muy mal. Así pues, en lo económico, en lo que te dice el mundo, pues. Y no es cierto. No es cierto. En mi caso, no. Ajá. Entonces no. Bueno, empezando por esto, ¿no? El futuro nadie lo sabe. Sí. No. Pues yo pienso que eso es bueno pensarlo y prepararse, ¿no? Y prepararse porque el futuro nadie lo sabe. Entonces estar preparado para cosas así que vengan. Yo digo que eso faltaría ponerle a los 4 pasos, ¿no? Tener reservas, ¿ya? No sé, pero reservas hay que ver de qué. Cada quien puede ver qué tiene que realizar. Por ejemplo, si tiene miedo a lo económico, pues hay que ahorrar, ¿no? Sin exagerar tampoco, porque también se pasa uno de la raya, después olvida lo espiritual y nada más a eso se va, y tampoco va a eso. Yo pienso que hay muchas cosas que cuidar. La salud es algo importante, claro, pero si hay temores así, esos va uno y los deposita en las manos de Dios. Cuando va uno a hacer oración, va uno y todo temor hay que ponérselo a Dios. Y hay que decirle a Dios que no queremos vivir así. Queremos vivir con fe, queremos vivir con confianza en Él. Y que nos dé fortaleza y virtud para poder soportar lo que nos pueda venir en el futuro, que no lo sabemos. No sabemos el futuro, nadie lo sabe. Entonces cuando una persona dice te va a ir mal porque te vas a acercar a Dios, bueno, ¿en qué aspecto me va a ir mal? Lo que dicen ellos es en el económico, ¿no?
Ajá. ¿Te acuerdas que nos decía, que tú a veces me decías, no, ellos no son cristianos y mira cómo les va bien? No, es que... Lo que pasa es que cuando uno da servicio en su parroquia o... Hay de todo. Y no es remunerado, pues. Ajá. Mucha gente en lugar de estar en la iglesia pues se dedica a producir, pues a estar trabajando. Claro, así es. Y si uno va a hacer oración, a ser parte de algún grupo de la iglesia, pues ahí no se te paga nada. Sí, y tu tiempo pues se te va, ¿no? No, pero no se te va, es una inversión. No, yo sé, pero hablando a nivel humano, pues superficial. Ajá. Pues a la persona que no cree, sí, pues se basa en eso. Pues iba a decir, no, yo que voy a dar catecismo. No, nosotros vemos. Mejor me voy a... Nosotros vemos a través de la historia casos. Por ejemplo, hay personas riquísimas, que son muy devotas. Tenemos, por ejemplo, San Luis, rey de Francia, por ejemplo, un rey. O sea, no es totalmente así hacer el corte parejo, porque no va. Yo creo que lo más conveniente es llevar eso a los pies, para eso es la oración personal, para llevar inquietudes con el Señor y depositarlos y vivir el día de hoy, como dice Jesús. Esa es la manera de vivir con fe, es vivir el hoy, como dice Jesús, y el mañana está en las manos de Dios. Y vivir contentos y alegres y disfrutar de la vida que Dios nos ha dado, sin exagerar, o sea, no cambiar lo primer lugar por lo demás. Yo pienso que es la balanza correcta, ¿no? ¿Verdad que sí? ¿O no? Sí. Eso es lo correcto, pero para deshacerse de miedos y eso, por eso uno va a hacer la oración personal. Es importante la oración. Así es. Porque en la oración personal, y ahorita empezamos ya con eso, en la oración personal va uno y deposita ese miedo que trae uno ahí. Por eso es bueno llevar herramientas de oración, y esa es, por ejemplo, una. Mateo 6, 25, 30. Mateo 6. 25, 30. Esa es una de las citas bíblicas que medito yo cuando voy a Santísimo. Porque la oración consiste en esto. Sí, es Mateo 25, 30. Vamos a ver qué dice Mateo 25, 30, pero antes de leer ahí vamos a... Disculpa que me interrumpe. ¿Cuánto es lo que tenemos que dedicarle a Dios en el día? Bueno, lo que dice Jesucristo es esto, no lo que digo yo. Vamos a ver lo que dice Jesús. Y Jesús dice, no han podido orar ni siquiera una hora. O sea, lo mínimo que pueden orar es una hora al día. Lo podemos dividir 15 minutos, 15 minutos. Dividido como sea, pero que sea una hora. Así es. Y para que se incluya, y para que sea una oración perfecta, que es alimentarlo, orar y una oración, ¿o cómo? ¿Cómo otra vez? Para hacer una oración perfecta, ¿tengo que estar alimentando también el leer la Biblia o solamente mis oraciones personales y ya? Bueno, hay que empezar de esta base. ¿Qué es la oración? La oración es dialogar con Dios. Esa es la oración. Nosotros le hablamos con nuestra palabra, porque para hacer un diálogo hay que usar las palabras. Entonces nosotros usamos las palabras para comunicarnos con Dios, y Él usa su palabra, que está en la Biblia, para comunicarse con nosotros. Entonces, empezando de esa base, entonces ya podemos ver más cosas. Así es. Ahora sí, ¿cuál era la pregunta? ¿Qué? ¿Por qué? Volviendo para atrás. No, es que a veces nomás yo... ¿Cuál era la oración perfecta, no? Ajá. Sí. Entonces, bueno, basándose en esto, de que es un diálogo, entonces la oración perfecta, ¿cuál es? Pues hacer el diálogo con Dios. Él me habla con su palabra y yo le hablo con mi palabra. Entonces hay que alimentarnos de la palabra de Dios, en otras palabras, puedo decir, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para hacer una oración perfecta? Bueno, hacer un diálogo con Dios, como la Biblia y lo que yo le digo. ¿Me falta la Biblia? Pues no vamos bien. Si yo nomás hablo y no dejo que Dios hable, no vamos bien. Porque yo quiero hacer la voluntad de Dios, ¿y cómo la sé? Si no leo su palabra, no lo voy a saber.
Porque a mí me ha pasado eso que cuando voy manejando y veo una persona, un ejemplo, vendiendo gelatinas. Ajá. Hace poco me pasó. Y el señor nada en sus gelatinitas ahí. Y yo lo vi, pero seguí adelante. Y el Espíritu Santo me dijo, regrésate. Y yo, no, ya es bien lejos, ya iba avanzando, llevaba prisa, regrésate. Me regresé y le di, sí iba rezando. En ese momento iba rezando, entonces me regresé y le dije, estaba rezando y el Espíritu Santo me dijo que le diera esto. Y era una persona mayor con todas sus gelatinitas, así como que no se había vendido nada. Ajá. Y me ha pasado eso, pues. Sí. Que me regreso y lo bajo. Pero, ¿es el Espíritu Santo o es...? Pues esa es una cosa sencilla. Es una cosa sencilla. Yo diría que no tiene mucha importancia. Lo importante es que se hizo algo. O sea, que si viene de Dios o no viene, no es tan importante porque pues, yo pienso que eso viene de Dios, no puede venir de otra parte, ¿no? Claro que si uno quiere hacer una cosa más grande, porque eso es, digamos, algo pequeño, lo más grande sería ver a esta persona dónde vive, qué hace, aparte de que son gelatinas, en qué parte vive, cómo vive, eso sería más comprometedor. Y eso casi nadie lo hace, no, casi nadie lo hacemos. Eso sería más comprometedor porque va uno donde vive, ve uno de qué manera vive, si ve uno que, por ejemplo, le hace falta donde dormir, que le hace falta cobijas o algo, ve la situación más real. Entonces ya hay más, como que es más ayuda ya para la persona. Es una porque de cierto modo es muy fácil perfecta, eso, ¿no? Es más perfecta la cosa, diría yo, así. Porque claro, es muy fácil dar algo, ¿verdad? Y hasta a veces se tranquiliza la conciencia de uno. Ya hay algo, que bueno, está bien, pues está bien. Pero si quieren hacer una cosa más perfecta, sería eso, sería mejor eso. Ve uno dónde viven, cómo viven, y si hay más necesidad, ayudarles más si es posible. Así es. Pero también uno hasta donde puede también. No es no puede uno hacer más, pues, ¿no? Ahora, si quiere uno hacer más, pues esa es la solución. Así es. ¿Cómo podemos llegar a esa perfección de hacer la voluntad de Dios? La voluntad de Dios en cierto modo es fácil detectarla cuál es. Y eso lo vemos, pero primero vamos a ver esto. Entonces hay una cosa pendiente ahorita, ¿no? La voluntad de Dios, ¿y cuál otra cosa era? Porque hay que orar antes para meternos más a fondo en la oración ahorita, para pedirles que nos ayuden. Entonces, vamos a ver eso. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué otra cosa tenemos pendiente? Porque luego se nos olvida. ¿Por qué se dice que cuando uno se acerca a la iglesia o a Dios, te va a ir mal? Sino todo lo contrario, ¿no? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es una. Y la otra. ¿Cómo podemos saber cuál es la voluntad de Dios, pues, en mi vida? Sí. Eso lo vamos a ver claramente ahorita, pero yo diría que vamos orando. Primero vamos a ver Efesios 1:17 para orar con la cita bíblica. Y la otra es de cómo saber la grandeza, porque también no sé qué pasaje de la Biblia dice, haz la prueba y verás qué tan bueno es Dios. Sí, recuerda esa. Sí, cómo no, sí. Entonces yo lo aplico de que, haz la prueba y ves cómo Dios te va a bendecir en tu vida, en todos tus aspectos. Ajá. Pero no sé. Pues la prueba ya se dio en tu casa. La otra pregunta es cómo prepararte para lo que viene, pues, porque a mí me ha bendecido. Pues en cierto modo ya lo dije, hay que ir con Dios para
para descargarlo mal, y el futuro lo más Dios lo sabe. Por lo tanto, eso se tiene que descartar. O sea, Dios no quiere que vivamos con temores. No, Dios quiere que vivamos confiando en Él. Y ahora cuando estamos pensando qué me va a pasar más adelante, ya no estamos confiando en Dios. En la providencia. Así, en la providencia de Dios, así. No se habla mucho de la providencia de Dios. Pero eso es lo mismo, confiar en Él es lo mismo. Pero que Dios nos va a proveer lo que necesitamos. Así es. Entonces vamos a comenzar con una breve oración y después le continuamos. Pero vamos a empezar con la palabra de Dios, que Dios nos hable en Efesios 1:17. ¿Ya? Ya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la paz de la tierra. Amén. Ahora sí vamos a leer qué dice Efesios 1:17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os conceda espíritu de sabiduría y de revelación para conocerle perfectamente. Acá dice así: que el Dios de Cristo Jesús, nuestro Señor, el Padre que está en la gloria, se les manifieste, dándoles espíritu de sabiduría y de revelación para que lo puedan conocer. ¿Con qué estamos haciendo ahorita? Estamos haciendo oración. Estamos escuchando la palabra de Dios. Es decir, Dios nos está hablando, por lo tanto es oración. ¿Qué nos está diciendo Dios? ¿Qué nos está diciendo Dios a través de la Sagrada Escritura? Nos está diciendo a través del apóstol San Pablo que Dios nos llene, se nos manifieste, se haga presente entre nosotros en este momento, dándonos espíritu de sabiduría y de revelación para que lo podamos conocer. Cuando se repite esto muchas veces se convierte en una oración larguita. ¿Quiere uno hacer oración largo tiempo? Hay que darle vueltas a esto y vueltas y vueltas a esta parte de la Biblia, a las que queramos, ¿no? Pero en este caso ahorita, como estamos en este momento, esto se puede repetir muchas veces y se convierte en oración. Estamos escuchando a Dios y lo vamos reflexionando poco a poco y nos vamos metiendo a fondo. Eso cuando se repite. Ese es un modo de orar que puede durar tiempo, y si nos gusta esa palabra y la meditamos muchas veces, las vamos saboreando más y más y más. ¿Qué hace uno en la oración personal? Busca unas citas bíblicas que nos caigan en nuestro corazón, que repetimos muchas veces, y eso nos va a llenar de la presencia de Dios y nos va a mantener despiertos en la oración. ¿Cuántas veces se recomienda repetirlo? ¿Cuántas veces sean? Yo diría hasta que se llene. ¿Hasta que se llene qué? El corazón. Es decir, que le entendamos profundamente lo que estamos leyendo. Nos cayó muy bien la lectura. Okay, si nos cayó muy bien la lectura, nos dio, ¿cómo puedo decir? Nos dio en el clavo. Nos dio donde nos pega en el corazón. ¿Qué hay que hacer? Como te digo, repetirla muchas veces hasta que nos llene nuestro corazón de esa palabra que quedó en nosotros. Esa sería la meta, diríamos, para terminar con esa parte de la Biblia y pasarnos a otro momento de oración. Así es. Y esta partecita pues está muy bonita. Esto, por ejemplo, yo se los digo a ustedes así: que el Dios de Cristo Jesús, nuestro Señor, el Padre que está en la gloria, se les manifieste a ustedes y a mí también, dándoles espíritu de sabiduría a ustedes y a mí, para que lo podamos conocer. Amén. Amén. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? Sí. Ay, se me olvidó el nombre de tu esposa. Aurora. Sí. ¿Sí? ¿Me expliqué? Sí. Entonces, ahí me viene a mí una pregunta. ¿Revelación a qué se refiere? Revelación es algo que está oculto. Por ejemplo, ¿qué hay oculto ahorita? ¿Cuál es la voluntad de Dios?
Hay que pedir a Dios que se revele y nos diga cuál es su voluntad. ¿Sí? ¿Me expliqué? Sí. Más claro, sí. Así es. ¿Sí? Revelaciones que tiene algún velo que no nos deja ver. Pues hay que pedir a Dios que nos dé eso, porque recuerden que la sabiduría de Dios es infinita. Y nosotros tenemos una sabiduría finita, pequeñita. Entonces tenemos que pedir a nuestro Padre Dios que nos dé sabiduría. ¿Para qué? Para poder entender, para poderlo conocer a Él. Bien. Entonces con esto comenzamos con esto hicimos oración. Ahora sí, comenzamos con la otra parte de la Biblia, que era Mateo, ¿qué? 25. ¿No hay más explicación aquí que les quiero dar? ¿O quieren alguna otra cosa sobre esta parte de la Biblia? Aprovechando que ahorita se me vino, cuando uno quiere hacer un proyecto o abrir un negocio, ¿cómo le podemos pedir a Dios que nos ilumine para si es lo correcto? ¿De qué manera se le debe que pedir? nos ayude para la decisión que tome sea la correcta, pues. Ok, bueno, empezamos que Dios nos ha dado capacidades, a nosotros ya tenemos capacidades, ¿no? Dios nos ha dado el don de reflexionar, de pensar, y eso viene de Dios. Por lo tanto, pues uno piensa qué hacer, que hay que tomar decisiones, ¿no? Y eso, pues ustedes ya saben, cuando están en la escuela le enseñan eso, cómo tomar decisiones, cómo hacer una decisión más certera. Entre varias opciones, coge uno la más acertada. Y claro, pues, con oración, pues mejor, porque le vamos a pedir a Dios que todo resulte bien. Con la confianza de que va a resultar bien. Y si no resulta bien, ¿qué? No hay problema. ¿Okay? No hay problema. ¿Por qué? Porque uno hizo lo que estaba de su parte. Punto. No salió, no hay problema. Intentemos otra vez. O sea, no sé si me expliqué. Sí. Bueno, ahora la otra cosa, vamos a leer entonces ahora sí aquella partecita. Para San Mateo 6, 25, 30. 25. Por eso os digo, no andéis preocupados por vuestra vida, qué comeréis, ni por vuestro cuerpo, con qué os vestiréis. ¿No vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, no siembran ni cosechan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? Por lo demás, ¿quién de vosotros puede, por más que se preocupe, añadir un solo codo a la medida de su vida? Y del vestido, ¿por qué preocuparos? Observar los lirios del campo, cómo crecen, no se fatigan ni hilan. Pero yo os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Así está. Así que, ¿qué más dice? Tenemos que decir palabra de Dios. Sí, ¿qué más dice? Pues si a la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios así la viste, ¿no lo hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? No andéis pues preocupados diciendo, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Con qué vamos a vestirnos? Que por todas esas cosas se afanan los gentiles, pues ya sabe vuestro Padre Celestial que tenéis necesidad de todo eso. Buscad primero su reino y su justicia, y todas esas cosas se os darán por añadidura. Así que no os preocupéis del mañana, el mañana se preocupará de sí mismo. Cada día tiene bastante con su propio mal. Sí, palabra de Dios. Palabra de Dios. Bueno, aquí tenemos una cita bíblica para meditar todos los días en la oración personal. ¿Ves? Mateo 6, 25, 30. Hay que ir armando herramientas para orar. Esa es una de ellas. La otra, ¿cuál es? Efesios 1, 17. Esa es otra más. Entonces,
Arturo? Esas son herramientas para nuestra oración personal, para que sea un poquito larguita. Bueno, entonces ahí vemos una respuesta, ¿no? Que no hay que preocuparse por el día de mañana. Esa es otra de las cosas que hay que llevar en la oración personal. Que cuando uno trae esa inquietud por dentro, hay que confiar en Dios. De que qué me va a pasar más adelante, qué va a suceder. Eso es lo que se lo dejamos a Dios. No por eso quiere decir que no hay que hacer nada, o sea, No hay que hacer nada. tiene que uno ver con la inteligencia que Dios le da qué hacer para momentos difíciles. Así es. Así que bueno, de que vienen cosas malas, Sí. nadie se escapa. Eso es una realidad. Ahora, de que le vienen más cosas malas al que sigue a Jesús, eso no se sabe. No se sabe. Cada vida es distinta. Así es, cada persona tiene distintas maneras de cómo va a vivir. No se sabe eso. El futuro nadie lo sabe. Por eso dice Dios muy sabiamente que nomás el día de hoy, el día de mañana está en sus manos. Y eso como eso siempre nos pasa cuando no, o sea, siempre nos está pasando eso, siempre cuando andamos inquietos y nos pasa alguna cosa. Por eso es que cada día se ora para quitarse eso de encima y estar más libre de Dios. Porque Dios nos quiere con paz, no nos quiere desesperados, nos quiere tranquilos, con paz, con confianza en Él. Aún es que estemos pasando por tiempos difíciles. Cuando estamos pasando tiempos difíciles, son momentos afortunados para nosotros. No son tiempos malos. Uno le dice malos, pero son afortunados para el creyente. Eso lo vamos a ver en Santiago 1, 2, 3, que también hay que apuntar esa parte de ahí. Ya vimos esta parte, ahora vamos a ver Santiago 1, 2, 3. ¿Qué dice Santiago 1, 2, 3? Aquí nos va a hablar Dios. No yo, sino el Señor es el que nos va a hablar con su enseñanza, con su doctrina, porque el apóstol Santiago aprendió la doctrina de Jesucristo, por lo tanto vamos a escuchar a Jesucristo, el Maestro, a través del apóstol Santiago. Vamos a ver qué dice Santiago 1, 2, 3. Verán que lo que dice Dios es una cosa muy diferente a lo que decimos nosotros. Nosotros decimos que es un momento malo cuando tenemos crisis o un problema muy difícil. Para Dios no. Vamos a ver qué dice ahí. ¿Se fijan cómo dice ahí? Dice, considérense ¿qué? Un gran gozo, hermanos míos, de estar rodeados por toda clase de pruebas. Así es. Entonces, cuando estamos en un momento de crisis y dificultades, no es un momento malo. Para nosotros sí, pero para las personas que creemos, entonces cambia todo. Es un momento para que estemos con gozo, cosas difíciles, que estemos en un estado de afortunado también. Acá dice así, hermanos, considérense afortunados cuando les toque soportar toda clase de pruebas. Entonces son pruebas que van a pasar. Y repetimos, nadie se escapa de eso. Nadie nos escapamos de eso. Gracias a Dios. Ahorita no hay, quizá. Mañana no sabemos. Hay que pedirle a Dios, sí, hay que pedirle que salga todo bien, sí, pero de que pasa, pasa. A veces por culpa de una y a veces por los demás. No se sabe. O sea que un pecado que comete una persona le afecta a todo el mundo. Así es. Pecado que comete, se extiende como una piedra que se tira a una parte y se extiende así y afecta a todas las personas. ¿Sí? Así es. Que a ver, eso de la pandemia, ¿quién lo hizo? ¿Quién sabe? Pero que lo hizo, hizo un desastre con eso. Tiró una bomba gigantesca que se fue hasta todo el mundo, en otras palabras.
Así es. Entonces, en momentos difíciles, pues nadie se escapa. Pero eso no nos tiene que detener para vivir tranquilos cada día y gozar de la presencia de Dios cada día y de lo que Dios nos da. Hay que tratar de vivir cada día felices, contentos, alegres, ¿sí? A pesar de todo, sin ponernos mucho tiempo a pensar en el día de mañana. Que se necesita pensar, sí, pero hasta cierto límite, ¿no? Ya cuando esto se convierte en preocupación, ya no vamos bien. Así es. Entonces es otra herramienta para meditar todos los días en una oración personal. Está bien para las personas nerviosas, ¿no? Cuando nos llegue el momento, para todos, que todos nos van a llegar esas cosas a nosotros. Es que nadie se escapa de eso, nadie nos escapamos. Así es. Uno quisiera que no le llegara eso, pero la vida así es. Así es la vida, ¿no? Ahora, para meternos un poquito más, Mateo 6, 25, 30, recordemos a quién le está hablando Jesús. Le está hablando a sus apóstoles. Porque, ¿qué es lo que dicen los apóstoles? Y bueno, estamos siguiendo, ¿y qué va a pasar con nosotros el día de mañana? ¿Qué vamos a comer o qué vamos a hacer? En otras palabras le dicen ellos, ¿no? Eso, a Jesús. ¿Qué dice Jesús? Oh, tranquilos, no se preocupen, busquen primero el reino de Dios, o sea, escuchen lo que yo digo, porque Jesús tiene la palabra del reino, que es su palabra. La palabra del reino de Dios es la palabra de Dios, la palabra de Jesús. Entonces, escúchenme a mí, síganme a mí, y lo demás vendrá por añadidura, así dice. ¿Y qué le pasó después? No preocupen por qué comerán todo. ¿Y qué pasó después cuando lo andaban siguiendo? ¿Qué pasó? Una vez andaban bien hambrientos, ¿se acuerdan? Que hasta arrancaron espigas. Entonces, pues hay de todo ahí, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir Jesús con eso? Que a pesar de todo lo sigamos. A pesar de todo, confiemos en Él, a pesar de lo que nos venga. Así es. No sé si me expliqué. Para entrar más a fondo, lo que dice el reino. Bueno, quiero hacer una aclaración aquí. Hay que estudiar qué es el reino de Dios a fondo, y para eso es otro tema. Pero ahorita de momento les digo que la palabra del reino, Jesucristo es el rey, y su palabra es la palabra del reino de Dios, con la cual tenemos que dirigirnos todos los que estamos en el reino de Dios. ¿Y cómo se entra al reino de Dios? Por el bautismo. ¿Okay? Nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos que trajo Jesucristo aquí al mundo. Así es. ¿No me expliqué en eso? Entonces, pero ese es otro tema. Porque aquí dice en mi Biblia, abajo en los significados. ¿Qué dice? Que el reino, aquí dice que la justicia es decir, un ordenamiento bajo la mirada de Dios. Así es, efectivamente, así es. Todo lo que somos y hacemos. Un ordenamiento ¿a qué? A la palabra de Dios, a lo que manda Dios. ¿Sí? Esa es la justicia. Y el reino de Dios es la transparencia de Dios en nuestras vidas. Sí, así es. El reino es la transparencia de Dios. Pero ese es un comentario. Ese es un comentario bíblico que está aquí. Pero vamos a ver los contextos que hay en toda la Biblia para ver con más exactitud qué es el reino de Dios. Y el reino de Dios no es otra cosa sino la iglesia que Él estableció aquí. Pero para eso hay muchos contextos en la Biblia que ir cotejando para poder decir, sí es así. El reino de Dios es justicia, claro. Justicia de Dios. Él viene a establecer su reino aquí en la tierra. A eso vino. Por eso decía, el reino de los cielos se ha acercado. Porque hay el reino de Dios. Jesucristo es el rey. Por eso Pilato le dijo, tú eres rey, sí, yo soy rey. Por eso nací. Pero mi reino no es como el tuyo. Es otro tipo de reino, no como el tuyo. Ok, pero esa es otra cosa. Al momento yo lo he reflexionado un poco cuando Él viene
a mi vida me libera de mi esclavitud, ¿no? Que Sí. es la esclavitud del pecado, ¿no? Sí, pero hay más cosas todavía aparte de eso. No nada más es la liberación, sino hay más cosas que ver sobre qué es el reino. ¿Cómo es esa liberación? Sí, o sea, ¿cómo se da? Son muchas cosas que ver, ¿no? Ahorita vamos a centrarnos otra vez en lo que estábamos, ¿no? Porque si no nos salimos del Sí, tema. sí, sí. O si quieren les sigo por allá, pero nos salimos. Bueno, entonces, ahorita nomás les explicaba yo que hay que buscar el reino de Dios. Que consiste en qué? En buscar a Dios, buscar a Jesús. ¿Para qué lo buscamos? Para escucharlo, para que dirija nuestra vida. Así es. Porque no nada más lo buscamos, yo lo encontré ya, pero no, vamos a escuchar a ver qué dice. Bueno, vamos a ver. Entonces, ya vimos eso, vamos a ver otra cosa. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es su voluntad? Ahorita lo vamos a ver cuál es su voluntad exactamente. Vamos a ver Mateo 28, 19, 20. Vamos a ver cuál es la voluntad de Dios. Dice Jesús así a sus discípulos, a sus seguidores, a sus apóstoles, a los que creen en Él, les da esta orden. Vayan por todo el mundo, vayan pues, hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Es decir, vayan pues y hagan que todos los pueblos aprendan lo que yo dije. ¿Qué dijo? Pues hay que leerlo y ver qué dijo. Y hay que aprender su doctrina. Pero es mucho, sí, es mucho. ¿Cuánto? Pues los apóstoles duraron 3 años con él. Pues no es poco, es mucho. Que ahora nosotros tenemos la ventaja de tener computadora y tener todos los evangelios, bueno, y es un poquito más rápido, ¿verdad? Tenemos todo un compendio, tenemos la ayuda de la iglesia, entonces ya tenemos más, se hace más corto el tiempo del aprendizaje. Entonces dice aquí eso: vayan por todo el mundo y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, a ser discípulos de Jesús. Esa es la misión, cosa que no tenemos, pues, eso que no tenemos. La iglesia ahorita tenemos mucho atraso en eso. O sea, son pocas las personas comprometidas a hacerlo. ¿Por qué? Porque es difícil, no es fácil. Hay que dejar tiempo para el aprendizaje de la palabra de Dios, el aprendizaje de lo que dijo Jesucristo. Así es, entonces no es fácil. Luego dice: bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso lo hacen los sacerdotes. Eso lo escuchamos en la misa de este domingo, ¿no? Así es. Y enséñenles a cumplir. Eso es la cosa. Y enséñenles a cumplir. Porque no nada más enseñar, sino a cumplir. Todo lo que yo les he encomendado a ustedes, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Esta es la misión de la iglesia. La principal misión de la iglesia es esto. Y nosotros, como miembros de la iglesia y como parte de la iglesia, tenemos que hacer eso también. Y esa es la voluntad de Dios: ser discípulos de Jesucristo. ¿Para qué? Para que podamos orar con profundidad. ¿Para qué? Para que conozcamos en qué momento cómo actuar, qué decir, cómo conducir nuestra vida. Y vamos a estar más tranquilos así, sabiendo que yo estoy luchando por hacer la voluntad de Dios cada día. ¿Por qué luchando? Porque no somos perfectos, tenemos nuestras fallas. Entonces luchamos por hacerlo. Y la vida cristiana no es una vida de perfección, es una vida de lucha, así lo dice el apóstol San Pablo. Es una vida de combate, estar combatiendo. No sé si me expliqué. Bueno. Y nuestras amistades que no son cristianas, tenemos que alejarnos de ellas, alejarnos de ellas. No, cuando uno aprende el Evangelio y bien la doctrina de Jesucristo, ¿no? O sea, uno lo que tiene que hacer es dialogar con las personas, porque aquí no se trata de pelear, se trata de dialogar, se trata de compartir la palabra. Pero es decir, ellos no. Para el que se preste, el que no se presta pues no se puede, pero el que se preste, adelante.
Así es. Porque lo más fácil, y sacarle la vuelta, viene un protestante, me predica en la casa, no le abras. O sea, ¿por qué no le abras? Porque no sé, en otras palabras, no sé cómo responder. Pero si uno tiene el Evangelio y sabe la doctrina de Jesucristo, pues se abre uno. ¿De qué me vas a hablar? Háblame 20 minutos y yo te hablo otros 20 minutos y ya. Todo en paz. Pero no te interrumpo yo, ni tú me interrumpes a mí y listo, ya. Pero si mis amigos saben que yo soy cristiano, católico, Ajá, devoto, pero nunca he visto que se conviertan ellos, ¿Dios me va a pedir juicio por eso? Sí, pero cuando uno les dice no hacen caso. Eso lo dice uno de los profetas. Tú hablas al que anda mal, si él no entiende, Dios me las arregló con él, pero no te hago nada. Aunque yo no, porque ellos saben que yo soy católico y no se me acercan y... Primero lo que uno tiene que hacer... Lo que yo quiero es... ¿Debo que hablarles a ellos para que se conviertan? Así es, pero cuando uno está preparado. Pero cuando uno está preparado, si no, ¿de qué va a hablar uno? O sea, no se puede así. Si yo voy con una persona y me dice, oye, ya sabías... Pero ¿cómo realmente hay una conversión? No porque le hable yo se va a convertir, ¿o sí? Sí. Porque yo lo escuché de un... No, o sea que una persona cuando le hablas tú del Señor y le hablas con Biblia, lo que dice Jesucristo, con contextos y todo, no, la persona, si es sensata, si la persona quiere escuchar, te va a escuchar. Si no, no. O sea, y ya uno cumple con decir. Okay, entonces para entrar a fondo, a mí me gusta más a fondo. Lo que dice aquí es que yo como católico tengo que evangelizar. Así es. Es un deber. Y es entonces, lo primordial. Lo que dicen es que como San Francisco de Asís, que no se ponía su hábito, sí, pasaba por las calles y ya evangelizaba. Muy buena. Pero entonces está bien eso lo que dice, ahorita lo meditamos. ¿Qué más? Yo procuro vivir como Dios me lo pide, sí, no decir groserías, comportarme. ¿Con eso estoy evangelizando o tengo que hablarles? Sí, o sea, con eso se evangeliza, claro que sí, con el comportamiento de uno, pero no se limita a eso. Entonces tengo que también evangelizar. Así es. No es limitación eso. Yo no les he hablado. O sea, eso no es una limitación, o sea, porque a San Francisco de Asís, ¿qué hacía? ¿Nomás hacía eso? No, hacía otras cosas, también hablaba de Dios. Que en ese momento dio nada más ejemplo así, pues no hay problema, pero en otra parte no. Entonces, es incompleto, por ejemplo, eso, ¿ok? Entonces, en cierto modo ahí es donde es difícil. Por eso dice Jesucristo, quiere venir conmigo, renúnciese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En esos aspectos sí es difícil, pero no es imposible. No es imposible. Y además es satisfactorio para nosotros conocer a profundidad el mensaje de salvación, lo que dijo Jesucristo. Es algo muy hermoso meterse a fondo cómo es toda la doctrina de Jesucristo, cómo es su enseñanza. Es algo bien hermoso, muy bonito. Se deleita uno conociendo a fondo la palabra de Dios. Así es. Entonces, si es cuando solamente con el ejemplo se hace, pues qué bueno que se hace con el ejemplo, ¿verdad? De perdida, ¿no? Otros ni hacen así tampoco, nada. O sea, con el ejemplo es algo muy bueno, un avance grande. Ojalá que todos tuviéramos ese ejemplo. Ok, tengo un conflicto ahí. Ajá. Porque dice, si tu hermano estaba cometiendo algo mal, corrígelo a solas. Sí. Y si no, dilo en público, si no, aléjate de él. Sí. ¿Eso aplica también aquí? Si yo evangelizo, sí, pues yo tengo mis amistades y no son... Pero no dice, en el sentido aléjate de él, no. Hay que entender, yo lo entiendo así.
Y también le he oído a los sacerdotes esto. Cuando dice aléjate de él, no quiere decir que fuchi, no te me acerques. No, lo que quiere decir es que eso no entra ya, eso ya déjalo, eso ya no entra en nada, ¿no? ¿Ok? Ahora, claro, si afecta a tu familia, a tu hogar, entonces sí no vamos bien. Entonces sí hay que cortar, pero no que le dejemos de hablar o odiar, no, sino simplemente, bueno, de qué manera que no vaya a perturbar en tu casa, que no vaya a dar malos consejos, malos ejemplos a tus hijos, a tu familia. Entonces sí, o sea, ver la manera de que no me visite porque pues no va muy bien. Entonces sí aplica. Hace poco me dijeron que una sobrina tiene apegos tiene su pareja, su pareja mujer, sí, y es mujer, sí, y me dio mucha tristeza porque bien. Entonces ahí sí aplica. Bueno, yo diría que sí, pero a mí no me hagas caso, tú comunícate con Dios, ¿ok? Pero ahí lo que debía de hacer es evangelizarla. Lo más correcto es evangelizarla a ella, es decir, pedirle a Dios que te dé sabiduría y ver cómo hablarle, ¿sí? A mí no me ha tocado el caso, pero si me tocara el caso ese, le diría a esta personita que dialogáramos abiertamente, que dialogáramos abiertamente. Oye, ¿por qué haces eso? Porque quisiera saber por qué lo haces. No, que esté en tu contra. No, pero quisiera ver por qué lo haces. ¿En qué te vas a hacer esto? ¿Por qué tienes eso? A ver, dime. Te escucho con mucha atención y con respeto. Te escucho. ¿Y si no quiere? Y no, así ya no es problema. Y o sea, uno intenta evangelizar. Si no se puede, no. O sea, pero si se abre es algo muy bonito. Pero tiene que estar bien preparado para poder dialogar después, porque le toca hablar a ella o a esa persona, le toca hablar, le da su tiempo, ya cuando termine dices todo para hablar de yo, porque me escuches también con atención lo que te voy a decir, no para que cambies, sino para que veas lo que dice Dios, punto. Porque cada persona es libre de decidir lo que tiene que hacer, ¿sí? Ya cuando es adulta ya es otra cosa. Entonces, no para obligarte a que lo hagas, sino para que escuches lo que dice Dios. Y ya te escuché a ti con mucha tranquilidad, ahora escúchame por favor. Y dale duro. Con la pura palabra de Dios, porque esto, porque esto otro, porque esto otro. Y al final, le dice, mira, yo te expuse esto. Y la cosa está así, como te dije, pero yo no te obligo a que lo hagas. Eso es cosa tuya. Tú decides qué hacer. ¿Quieres decir algo más? Yo te escucho con mucha atención. Sí. Ok, dilo, pero después yo voy a hablar otra vez. Y hay que respetar, no hay que interrumpirlos, no hay que, ni que ellos te interrumpan a ti, ni tú a ellos. O sea, por ejemplo, si tú estás hablando y te empiezas a interrumpir, no, mira, yo te escuché con tranquilidad. Pero hay que ponerse listos, hay que ir apuntando lo que dicen, porque no se le olvida. Ir apuntando todo para poder dar una respuesta al final. A cada interrogante se le va dando una respuesta. Y respuesta con Biblia, todo. Es lo que dice Dios. Y es todo. Si no acepta, eso no es problema. Pero Dios dice que la semilla cae y no da fruto luego, empieza a crecer. Uno echa la semilla y después viene creciendo. Así es. Bueno, ¿qué otra cosa tenemos aquí? Entonces ya bien, ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que evangelicemos. Ok, ¿cuál es la dificultad para evangelizar? La dificultad para evangelizar, que se ha visto siempre, es que no hemos hecho, somos discípulos de Jesucristo, no hemos aprendido su enseñanza profunda. ¿Qué hay que hacer? Hay que aprenderla. Hay que aprender la enseñanza de Jesús. Hay que ser discípulo. Y acuérdate que Jesucristo pone condiciones. El que quiera ser mi discípulo, renuncie a sí mismo. El que me da a su padre, madre, no puede ser mi discípulo. Y entonces sí aplica a los cristianos que se están en la calle y hablando en una bocina. ¿Ellos están evangelizando o no?
Están evangelizando, pero de manera engañosa. ¿Por qué engañosa? No son la iglesia de Jesucristo. Y ellos dicen ser la iglesia de Jesucristo. Pero sí funciona, que si yo salgo ahorita y pongo un micrófono, ¿verdad? Eso solamente que tú lo detectes en tu corazón y lo quieras hacer. Quiero aclarar algo aquí. En una ocasión, una persona que estaba escuchando un tema así, me dijo así: yo voy a salir a anunciar como lo hacen los que no son católicos, en la calle. Entonces le dije yo así: muy bien, ya sabes todo lo que es la salvación, ya sabes toda la doctrina de Jesucristo, o cómo está la cosa, porque si no sabes toda la doctrina de Jesucristo es peligroso, porque puedes decir cosas que no son correctas. Y la palabra de Dios dice así, en Gálatas 1:8, que maldito aquel que dice una cosa diferente a la que dijo Jesucristo. Así que no es tan fácil eso. Si ya la persona sabe bien cuál es el mensaje de salvación, es cómo Jesucristo nos salvó, de qué manera, qué quiere decir salvación, cómo se da, en qué momento, qué es el reino de Dios, qué es la iglesia, cuándo comenzó la iglesia, en qué momento, qué quiere decir iglesia, qué es la Pascua, qué es el sacrificio de los holocaustos. O sea, tienen que saber bien el mensaje de salvación. ¿Para qué nos confesamos? ¿Por qué comulgamos? ¿Por qué nos bautizan de pequeños? Todo eso tienen que saber los por qué, con citas bíblicas, todo bien profundamente. Si no tiene uno eso, pues entonces ¿qué va uno a decir? Y más cosas que tiene uno que aprender. Entonces no es fácil hablar de Jesús. En cierto modo es fácil, pero decir nada más lo poco que sabe uno, pero no sabe a una profundidad, va a decir cosas a veces que no son. ¿Se puede decir que hoy estamos viviendo los tiempos finales? Ese es otro tema que se llama el fin del mundo. Si quieres lo vemos, pero ahorita ya no alcanzamos. Sí. Si quieres la próxima vez vemos el fin del mundo. ¿Y para qué? Pues aclarar bien eso y saber dar respuesta tanto para nosotros como para otras personas. Pero el fin del mundo, Jesucristo dice que nadie lo sabe, ya sabemos eso, ni el día ni la hora. Pero yo digo por la ausencia de... Y no se han dado las tres señales bien, ¿no? ¿Cuáles son las tres señales? La apostasía, primera. Es decir, las personas van a renegar de la fe, eso sí hay. Eso ya es la primera. La segunda, cuando todo el mundo conoce a Jesucristo. ¿Conoce a Jesucristo todo el mundo? No. En muchísimos lugares del mundo no conocen el mensaje de salvación, no saben que vino Jesucristo al mundo. La última señal, el pueblo judío se va a convertir. Esa es la última señal. Los judíos. Así es. Y aparte de eso, de todas maneras dice Jesucristo que nadie sabe ni el día ni la hora. Aunque se llegara la última señal, ahora sí ya se va a caer un momento. Jesucristo dijo que no se iba a saber cuándo, en qué momento. Pues eso ya ha pasado muchas veces. En la Segunda Guerra Mundial decían que era el fin del mundo, ¿no? Vino una epidemia y también el fin del mundo. O sea, eso pasa, ¿sí? Porque he escuchado, hay una página en Gloria TV. ¿Sí la has escuchado? ¿Sí la viste? Hay mucha información de esa, inclusive de sacerdotes. Yo los he escuchado. Y hay un montón, y los protestantes también, y cada quien hace su aportación. Pero a nosotros nos vamos a ir a lo que dice la palabra de Dios, no suposiciones, no así, porque se basan mucho en el Apocalipsis. El Apocalipsis no es para nuestro tiempo, ¿ok? El Apocalipsis ya pasó, eso es algo que sucedió. Se habla del fin del mundo, sí, pero como un 5% o menos. O sea, pero el Apocalipsis ya pasó. Aquí se ve que ahorita el ser humano no vive
en sus vidas esa ausencia de Dios? Vive su vida con mucha ausencia de Dios. ¿Cómo? Porque ahorita el ser humano Vive con la ausencia de Dios. Yo diría que siempre así es, el hombre huye de Dios, no nada más en este tiempo. Si vemos la historia, vemos que no es tan fácil. Aún en el Antiguo Testamento. Así es. O sea, siempre el hombre se aleja de Dios porque es una tendencia del ser humano a lo espiritual, no querer lo espiritual, y eso lo dice la Biblia también. ¿Por qué? Porque la razón es porque pecado original, así es. Por eso el hombre estaba cerca de Dios, quiso conocer el mal. ¿Qué es el mal? El alejamiento del bien. ¿Qué es el bien? Acercarse a Dios. Entonces el hombre tiene, como quien dice, la tendencia al mal, y por lo tanto le va a costar trabajo orar, le va a costar trabajo leer la Biblia, le va a costar escuchando la palabra de Dios, porque es algo espiritual. O sea, el hombre le huye a eso. ¿Por qué? Por la tendencia que tiene. Es una tendencia mala. Porque eso, cuando el hombre quiere conocer el mal, pues el mal se viene encima y ya está. Esa es la respuesta que podemos poner, acertada, ¿no? Por eso el hombre se aleja de Dios. Por eso nos alejamos de Dios, nos cuesta trabajo. No es fácil. Nos desviamos mucho, pero tenía esas... Lo bueno es que Jesucristo viene y nos ofrece siempre el perdón. Actualmente, ¿no? En el Antiguo Testamento no era así. Ahora Jesús da perdón. Hasta el final, perdona. Así es. Si es que la persona tiene oportunidad de hacerlo. Porque en ninguna parte de la Biblia dice que hay que esperar hasta el final para convertirse. En ninguna parte dice. Sí, porque Dios así es, siempre está esperando el perdón, pedir que nosotros pidamos perdón a Él para reconciliarnos con Él. Así que hasta el final, y el ejemplo lo dan los dos ladrones. Uno en ese momento, que tenía a Jesucristo a un lado, le pide perdón. ¿Qué hace? Dios lo perdona. Y el otro que hizo no quiso pedir perdón, o sea que no. Dios es bueno hasta el final. Sí. Así es, siempre está dispuesto a perdonarnos. Y eso es muy bonito saberlo. Así que bueno, pues, entonces la voluntad de Dios es, hay otra cita bíblica que es 1 Timoteo 2:5. También dice ahí que la voluntad de Dios es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Cuál dijo entonces ahorita? La primera fue Mateo 28, 19, 20. Ahí está la voluntad de Dios. La acción principal de la iglesia es la evangelización. ¿Sí? Es lo principal. Me dio otro ahorita también. ¿Cuál fue el último? 1 Timoteo 2, del 1 al 6. Timoteo. 1 Timoteo del 1 al 6. Si no me equivoco, porque a veces me equivoco de fe. Timoteo 1 al 6, ¿ah? Vamos a ver, porque luego me equivoco. ¿También habla de la voluntad de Dios? Sí, ¿que también todos se habla. salven? Así es, ese. 1 Timoteo. No, es Mateo 6, 25, 30. Ajá. Bueno, eso es para no preocuparnos por el mañana y no andar estresados. ¿Qué me va a pasar? ¿Qué me va a suceder? A lo mejor me viene mal, me enfermo, se me acaba el trabajo, hay guerra, no sé. El futuro está en manos. Efesios 1 del 17. Efesios 1:17. Ajá, 1:17. 1:17. Eso es para orar, para cuando va uno a empezar a leer la palabra de Dios. Ya tenemos 1:06 aquí. ¿Y Santiago del 1:23? Santiago 1:2-3. 1:2-3. ¿Para qué es esa cita bíblica? Es para saber que cuando nos vengan las pruebas y dificultades son momentos que hay que creer y hay que
creerlo con Dios, que eso va a ser para nuestro bien, que va a ser algo bueno y que debemos considerarnos afortunados, no desdichados, ¿ok? Sino afortunados. ¿Por qué razón? Porque eso nos va a traer cosas muy buenas, espirituales. Van a haber cosas muy buenas espirituales, ¿sí? Vamos a tener paciencia y otras cosas más que nos dice el apóstol ahí. Así es. Así que es lo bueno, ¿verdad? A nadie se le desea lo malo, ¿verdad? Y nadie queremos lo malo, pero eso es irremediable. Todos tenemos en algún momento que pasar dificultades. Más vale estar prevenido. Así es. Y la palabra de Dios nos dice todo eso. El último Timoteo 1 Timoteo 2, del 1 al 6. ¿Del 1 al 6? Al 6. Ya lo tengo. Okay. San Mateo 6, 25 a 30. No preocuparse por el mañana. Efesios del 1, 17. Efesios 1, 17. Efesios 1, 17, sí. Para orar. Para empezar a orar. ¿Es para empezar a orar o para empezar a evangelizar? Es para empezar a orar. Así es. Porque vamos a leer la Biblia para que Dios nos habla la inteligencia. Claro que ya sabemos que si quiere uno orar mucho ratito, son muchas cosas las que hay que hacer. Ahorita yo nomás estoy haciendo ciertas cosas. Por ejemplo, ya vamos a orar, por ejemplo, 2 horas ante el Santísimo, 3. Okay. ¿Con qué empiezo? Si no he rezado el rosario, lo rezo. La coronilla. Del Señor de la Misericordia, o alguna otra oración. Ya terminamos con el rosario. Ok, vamos a hacer oración con meditación de la palabra de Dios. Vamos a empezar meditando, por ejemplo, cómo me siento yo. Me siento desesperado, cómo me siento, qué problemas tengo. Entonces vamos a ver citas bíblicas como esa. Última cita bíblica que doy por este día, por esta clase, es Romanos 8:28. Estas partes de la Biblia no se nos deben de olvidar nunca. Son para meditarlas todos los días en oración. Romanos 8:28. ¿Qué dice Romanos 8:28? Dice esto: todo lo que sucede es para bien de los que aman a Dios. Ok, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Me caí, es para mi bien. ¿Qué pasó? Me robaron, es para mi bien. ¿Qué pasó? Me enfermé, es para mi bien. Todo lo que sucede es para bien. Eso no quiere decir que no tenga que cuidarme. No, eso no. Y que tenga que prever todo. Pero si me llega a pasar, será para mi bien. Me enfermo, una enfermedad terrible que ya no tengo, es para mi bien. Si vemos que estamos armados con oración, nos vamos a sostener firmes en la fe, como que nos doblamos, como que ya nos soportamos, pero estamos firmes en Dios, por la fe. Así es. Entonces, eso es. Ahora, si quiere uno ya entrar un poquito más en oración, hay muchos modos más de meternos en oración. Por ejemplo, meditando el Padre Nuestro, desde frase por frase. Y ahí le pueden pasar 1 hora, nada más pensando, Padre Nuestro, Padre Nuestro, Padre Nuestro. Mi papá, lo considero como mi papá, lo veo como mi papá. O sea, empieza uno a reflexionar. Y luego dice nuestro, no nomás es mío, es de todo el mundo. ¿Por qué de todo el mundo? Porque Él es el creador de todo. Entonces es el Padre de todo el mundo. Pero se portan mal, no le hace, pero Él los creó. Y Él hace salir el sol sobre buenos o malos. Padre Nuestro. Y bueno, y ahí sigue uno meditando el Padre Nuestro y le se da para largo y eso. Otra cosa para la oración personal,
también para meditar. ¿Qué ha sido de mi vida desde el principio que tengo conciencia hasta nuestros días delante de Dios? ¿En qué le he ofendido? ¿En qué le he ofendido? Que me dé su luz para ver en qué le he ofendido. Para si descubrimos pecados antiguos, confesarlos. ¿Sí se puede confesar? ¿Cómo? ¿Se tiene que confesar? Los pecados cometidos anteriormente que no habían salido a flote, cuando va uno en oración, ahí le van a salir. Cuando dice no, Señor, ¿qué he hecho de mal en toda mi vida? A ver, dime, y empiezan a reflexionar. Desde tuvo conciencia hasta el momento. Y ya se la pasa uno mucho tiempo. Pues eso es lo que hasta aquí vamos a dejarlo. Gracias. ¿Se termina oración para terminar? Vamos a terminar con oración, sí.